Y vamos a conversar con Gisela Vivero, con Gisela Vivero, quien es la presidenta del Colegio Médico de la Región Metropolitana. Sí. Muchas gracias, Gisela, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Quiero partir preguntando una cosa. Normalmente cuando nosotros hablamos de médicos, entendemos, por ejemplo, que la formación en Chile de un médico debe ser una de las carreras más largas que hay. Creo que son como 7 años. 7 años, sí. 7 años que hay que ir pagando. Que hay que pagarlo. Bueno, sobre todo en algunas universidades son más caras que otras. Pero, a ver, ¿qué grado de dirías tú, ranking tiene la medicina chilena versus el resto de los países, por ejemplo, de América? Nosotros estamos incluso en la OCDE con cifras muy buenas y muy altas en hartas medidas de salud pública general. Y la medicina chilena, los estándares de medición, como es el examen que tenemos que dar todos los médicos al egresar, tiene un estándar internacional de acreditación bastante alto. Nosotros estamos en un buen ranking a nivel latinoamericano. Es difícil poner un número o ponernos en una posición exacta, pero sí Chile tiene los mejores indicadores. Estamos en niveles muy altos en la OCDE en bastantes puntos que se contrapone, y eso siempre aprovecho de recalcarlo, con la percepción ciudadana. Tenemos percepción ciudadana de calidad mucho más baja que la que realmente en las encuestas de percepción. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que también es un fenómeno social que se da en el país. Yo siempre he que la calidad de la medicina chilena y sobre todo los médicos era súper cotota, entre otras cosas porque el paso por la universidad es súper intensivo. Sí, la verdad es que yo creo que hay como una sensación país como de pérdida de la confianza en las instituciones públicas en general. Y la salud pública, bueno, a raíz también de las últimas temas, listas de espera, etcétera, genera esa desconfianza, esa sensación de que hay lentitudes y retrasos en las atenciones que han ido perdiendo y que también eso nosotros lo hemos reflejado en agresiones al personal de salud, en la judicialización de la medicina. Eso todo tiene que ver también como con un quiebre de la confianza médico-paciente. Así que... ¿Y qué tanto, qué tanto una situación como la pandemia, por ejemplo, una situación las distintas cosas que empiezan a circular de boca en boca alrededor del mundo, los cambios en la temperatura y que eso te cambia también el tipo de enfermedad y todo? ¿Qué tanto eso impulsa a la gente a no necesariamente ir más al doctor o a la doctora, sino que querer ser doctor o doctora? ¿Cómo han andado los ingresos universitarios en términos de ese profesional? Sí, eso yo creo que según cómo se mire son noticias esperanzadoras. En Chile han abierto nuevas universidades, parece que sigue siendo un buen negocio formar médicos en Chile. Hay cada vez más carreras que se están formando. Solo aquí en la región metropolitana tenemos alrededor de 12, 13 escuelas de medicina, así que efectivamente hoy día estudiar medicina sigue siendo todavía en este país una motivación importante. Yo espero que sea gran parte por la vocación, pero a título personal así es. Pero también el ser médico en Chile todavía es algo bien valorado también como desde un punto de vista social. Así que esperamos que eso se siga manteniendo. No es algo que es igual en todo el mundo, pero sí, todavía en Chile ser médico te posiciona también en un lugar social importante. Déjame plantearte la pregunta ñoña. A ver, ¿qué tanto, por ejemplo, es un incentivo para un joven estudiante que está pensando qué carrera puede hacer, el que tú tengas 4 o 5 series de estadounidenses donde el personaje central es un médico y le va fantástico, extraordinario, resuelve, hace las cosas? Chita, es casi como una invitación. Oye, sí. ¿Querís ser como yo? Entra a estudiar medicina. Sí, bueno, existe. En el periodismo son menos las series. Puede ser. Y nos salimos también parados a veces.
Bueno, puede ser, igual la televisión seduce mucho, creo yo, como a tomar esa carrera. Pienso también que existen otras de abogados, qué sé yo. A mi juicio, estas series son interesantes, hay algunas que tienen harto de realidad también, pero hay mucha ficción de esta sensación como de encontrar el caso súper extraño, que no es tanto la realidad, Que siempre el jovencito, el médico jovencito, es el que pilla es el exactamente que lo que pilla, hay que hacer. exacto. La verdad es que la medicina no funciona tan bien así, es al contrario, nosotros siempre vamos como de lo más probable hasta lo más improbable. No es como es el juicio de pensamiento que hacemos. Y yo lo veo a veces también dañino en la población porque muchas veces la televisión refleja una realidad que no es la propia. No sé, puedo poner un ejemplo, los embarazos se ven desde un punto de vista como un momento muy agudo de gritos, de dolor y luego un parto abrupto y que se resuelve en una escena, cuando la realidad no es así. Los partos duran un periodo de tiempo mucho más prolongado. Eso genera como una expectativa en las mujeres que es muy lejana a la realidad. También en los paros cardiorrespiratorios hay unas estadísticas bien interesantes que nos enseñan a nosotros cuando hacemos los cursos de reanimación. Las tasas de éxito que existen cuando uno estudia todas las series de televisión, películas, etcétera, de que alguien puede reanimarse luego de un paro cardíaco, son alrededor de un 30%, si no me equivoco. Bueno, es un número bastante alto y en la realidad son menos de un 5% los que realmente pueden recuperarse después de un paro cardiorrespiratorio, un número muchísimo más bajo. Entonces, eso también como convierte a la ciudadanía con una expectativa de lo que es la salud, y también mi impresión es que en general las series traspasan como la responsabilidad mucho al médico, cuando en la salud hay mucho también de la responsabilidad. El médico es el jovencito o la jovencita de la película, o sea, encuentra... era el equivalente al cowboy antiguo que solo se echaba a todos los maleantes y dejaba el pueblo en perfecta tranquilidad y paz. Sí, bueno, la verdad es que en la medicina hay mucho más de trabajo con el paciente, de nosotros no somos ni magos, ni robots, ni máquinas, sino que al contrario, aquí lo importante es la relación médico-paciente, lo importante es poder indagar en conjunto muchas veces los síntomas, los signos. Los médicos hoy día, escuchaba una charla de ética médica, también estamos muy acostumbrados a trabajar en reuniones clínicas, algo que igual se ve a veces en la serie, eso es muy cierto. A discutir ciertos casos que son más complejos. Y bueno, yo creo que también entender que hay harto de la responsabilidad de la salud que tiene que ver con medidas que no terminan en un box de atención. Que tienen que Ahora, mira, hay otro fenómeno, que es un fenómeno que está sucediendo hace bastante tiempo y ha tenido un pic muy alto últimamente, que es la migración. Y vienen de distintas partes y salen de distintas partes. Y hay ciertas especialidades, en particular la medicina, porque no cualquier persona puede ejercer de médico, que llegan acá. Nosotros normalmente hablamos últimamente, prácticamente todos los medios muestran el fenómeno de la migración como si fuera una asociación directa con la inseguridad nacional. Pero hay una migración muy fuerte de profesionales en distintas materias. En el caso, por ejemplo, de la medicina, ¿qué es lo que tiene que hacer un médico de otro país cuando llega a este país para poder seguir ejerciendo su profesión? Sí, es muy interesante esa pregunta, porque el fenómeno de la migración en salud ha pegado bien fuerte, ha pegado de varios puntos de vista. Hoy en este país ha ido cambiando también el tipo de la epidemiología, el tipo de consulta. Como profesionales locales también nos hemos tenido que poner a tono con la nueva población con la que nos vemos enfrentados. Lo hemos visto con las diferentes, por ejemplo, la población haitiana tiene ciertas patologías que son súper particulares, que hemos tenido que aprender, patologías dermatológicas que no conocíamos, por ejemplo. Así que por un lado es un desafío también como desde el sistema sanitario. Eso es súper importante, poder integrar la migración al sistema público. También es súper importante que las personas cuando ingresen, incluso mucha migración que no es formal, se encuentra lejos del Estado en el fondo y también lejos de la salud. Y aquí hay mucha medida de salud pública que en Chile ha dado resultados,
y que va de la mano con controles de niños sanos, con controles de embarazadas, con vacunación, que tienen que estar al día con las vacunas de nuestro programa de vacunación, que es de excelencia a nivel mundial. Así que primero, por un lado, nos enfrentamos a cómo la migración como sistema sanitario. Y un médico que llega al país, que también, por cierto, nos puede contribuir con su propio aprendizaje, tiene que validar y presentar sus antecedentes ante una comisión de evaluación, que es el examen único de conocimientos médicos nacional. Entrega esta documentación y luego, mediante también un pago de un valor, que eso se repite en todos los lugares donde existen este tipo de exámenes, se enfrenta a dos tipos de evaluaciones, una evaluación teórica y una evaluación práctica. La evaluación teórica es la misma evaluación teórica que tenemos que rendir todos los médicos del país cuando terminamos nuestra formación de pregrado. Es un examen que se rinde a nivel nacional, que hoy día hoy día se está rindiendo más de una vez al año. Antes en mis tiempos se rendía solo una vez al año. Y luego además un examen práctico que tiene que ver con un tipo de evaluación que también se ha ido perfeccionando en el tiempo y que la mayoría de ellos hoy están avanzando hacia mecanismos de simulación y con plataformas como bien estandarizadas plataformas de evaluación. Déjame preguntarte, por ejemplo, imagínate que tenemos 10 personas que son médicos o médicas que vienen del extranjero. ¿Cuál es el porcentaje de ellos que eventualmente pasa todos los exámenes y empiezan a trabajar? ¿Qué porcentaje diría? Por eso te pongo 10 para que lo podamos medir. En general, la tasa de reprobación del EUNACOM es bastante alta. Está en torno a un 40% en los últimos años. ¿Por qué es alta? Porque es un examen que es complejo, porque nuestra medicina, ya habíamos dicho, es una medicina de excelencia, porque requiere también de un tipo de preparación especial. Existen algunos estilo preuniversitarios que se encargan de poder nivelar los conocimientos para los médicos que ingresan. La Universidad de Chile genera alguno de ellos, el Colegio Médico en algún momento también tuvo programas de ese tipo, existen algunas fundaciones que también lo hacen, y la verdad es que es realmente un espacio donde uno puede no solo aprender, porque probablemente, o refrescar cierto conocimiento, pero aprender de las patologías más prevalentes de nuestro país, por un lado, y también conocer el sistema de salud chileno. Esos son los medios de evaluación de este examen grande que se llama el EUNACOM. Ahora, la verdad es que si yo fui especialista, por ejemplo, oftalmólogo, estudié 7 años, después estudié 3 años la especialidad y me toca ir a dar este examen, probablemente no me va a ir tan bien. Entonces, la segunda posibilidad es inscribirme a CONASEM, de manera que el Estado me pueda validar para ejercer mi profesión, que es oftalmología. Y ese es un examen que va más acotado a los conocimientos de la oftalmología propiamente tal, o de la especialidad a la que quiera postular. Esta es una agrupación internacional que existe acá en Chile, pero existen otros CONASEM también en otras partes del mundo. Y lo que hacen es poder validar entre pares el conocimiento de la especialidad en particular. Ahora, yo pregunté, sabiendo que venías tú, pregunté ahí, oye, a ver, ¿hay algo que te interesaría conocer de lo que dice la presidenta del Consejo Metropolitano? Y dos personas me plantearon la misma pregunta. ¿Por qué no está regulada las especialidades? Es algo que el Colegio Médico también lo ha posicionado como un tema. Es muy importante para nosotros que exista una ley de especialistas. Nos ayuda también a regular. Puede entorpecer incluso algunos procesos para algunas... bueno, no lo sé, todo depende cómo se pueda establecer esa ley. Yo creo que es importante para el país poder tenerla. Nos permite poder regular mejor. ¿Está en proceso, mejor? Por ejemplo? No sé. En estos momentos no está en proceso. Yo creo que es muy importante y para nosotros sí es una necesidad, alguna discusión que probablemente no hemos dado tanto porque hay algunas otras discusiones que estamos dando antes, como lo son la reforma de salud, como lo son las listas de espera, como son las diferentes normativas para la regulación de especialistas dentro del sistema público. Hoy día lo que necesitamos es formar especialistas con un criterio de pertinencia. Entonces estamos dando varias discusiones que esta la verdad se ve no tan cercana, pero sí es una realidad que a nosotros nos gustaría relevar, por supuesto que sí.
Ahora, déjame hacerte... Sí. Eso permitiría elevar también como la seguridad y la confianza de la ciudadanía, porque si bien en el sistema público en general está bastante normado, a nivel del sistema privado es algo muy difícil de regular. Entonces incluso en el control entre pares se vuelve una necesidad. Ya, y si a ti te llamara alguien, te pongo un ejemplo, amiga tuya o qué sé yo, pariente que estudió afuera y viene y quiere ejercer en Chile, ¿cuáles serían los 3 o 4 tips de recomendación que tú dirías para que esa persona entre y esté lo más rápido posible ejerciendo la profesión? Bueno, primero que hay que estudiar harto, hay que prepararse para rendir este examen. Idealmente, yo creo que en general la migración de cualquier profesión debe ser como una migración planificada en el fondo. Hay muchos colegas que se van a España, por ejemplo, y antes de irse a España, o se van a España por un tiempo a prepararse para chilenos que se van a España y quieren trabajar allá y quieren especializarse allá, y lo que hacen es planificar su vida para poder prepararse para rendir el MIR, que es el examen que ellos tienen de allá. Y hay preparaciones, allá ellos tienen preparaciones que son de un semestre o incluso de un año, para poder luego presentarse y rendirlo en las mejores condiciones. Entonces, mi primera recomendación sería eso, prepararse con calma antes de venir para poder llegar como ajustada a las necesidades del país, en el fondo. Conocer, en la misma página de UNACOM están los conocimientos como especialidad por especialidad, uno los puede revisar, y cuáles son los objetivos esperados y con algunas especificaciones que vienen que están en la misma página de internet. Así que eso también lo puede. La Universidad de Chile también prepara, así que hay espacios de preparación. Yo creo que ese sería el primero de todos, prepararse antes de. Yo creo que conocer también la práctica profesional chilena es bastante bueno, conversar con algún profesional que trabaje acá que le pueda dar algún tip en específico, si es que es un médico general, y por cierto que si es un especialista, también poder generar esos lazos. Así que, déjame hacerte la pregunta que te la debiera hacer para callado, así escondido. Que alguna vez un amigo mío me dijo, mira, los médicos tienen una ventaja respecto de todas las otras profesiones. ¿Cuál? Le digo yo, ¿qué ventaja tienen? Bueno, que los médicos en sus particulares especialidades, bueno, dan cupos para que ingresen otros médicos de esa misma especialidad. Y por lo tanto, de alguna manera, controlan la cantidad de oftalmólogos, la cantidad. Hay 3 becas para oftalmología. Y con eso tú automáticamente generaste una situación que se agranda por 3, pero no te deja un descalabro gigantesco. ¿Qué tanto eso es cierto? Yo espero que no, que eso no sea cierto. Creo que es muy perjudicial para nuestro país, es muy perjudicial para la transparencia en las instituciones. La verdad es que nosotros confiamos en que esto no sea así. Pero esto debiera ser, si es que es como me lo contaron, debiera ser relativamente conocido. O sea, ¿quién da la especialidad, por ejemplo, después de que sales de médico general? ¿Quién da la especialidad? ¿La da la sociedad médica? No, las universidades. ¿La universidad? Sí. Ya. Por eso digo que ahí uno esperaría que esto no fuese así. O sea, siempre hay rumores como esos, pero la verdad es que lo que ocurre es que las universidades establecen sus programas de posgrado, ¿ya? En diferentes especialidades. Pero el posgrado en la medicina tiene que ver principalmente con la práctica. O sea, no existe, es como Grey's Anatomy, no existe clase en una sala, sino que efectivamente estar en un hospital y trabajando allí. O sea, eso es así. Por lo tanto, donde se pudiese generar algún tipo de vicio es en que quienes son los jefes de programa tienen que establecer cuál es su capacidad formadora. Y allí hay diferentes visiones según especialidad. Por ejemplo, para enfermedades para especialidades quirúrgicas, obviamente no podemos tener 4 o 5 cirujanos en un solo quirófano, en un solo pabellón, porque eso significa, por múltiples razones, no se puede pérdida de hacer. recursos por No, y no se puede como tener tantas personas dentro de porque estas salas que se ven de Grey's Anatomy donde están los practicantes viendo la cirugía desde arriba en Chile no existen. Entonces, la realidad es que los médicos aprenden entrando a operar acompañados de su tutor, finalmente. Entonces, el aprendizaje de la medicina es muy de tutor hacia un aprendiz, en el fondo.
Pero hay otras especialidades que sí permiten tener mayor cantidad de formadores porque son más grandes. Por ejemplo, pediatría, una especialidad, o medicina interna, son especialidades que son con una capacidad formadora mucho mayor porque pueden distribuirse una cantidad de pacientes mucho mayor. Versus tal vez algunas otras que son más complejas. Entonces, Oye, la realidad es que los jefes de programa que están encargados de cada una de estas universidades y en conjunto con la universidad determinan por campo clínico su capacidad formadora. Esa capacidad formadora la informa la universidad y la universidad toma todos esos cupos de capacidad formadora y la gran mayoría de ellos se van al sistema público y se ofertan como especialidades que finalmente se concursan en diferentes concursos públicos a través del Estado, la mayoría de ellos. Déjame hacerte la otra pregunta de esas que son raras. Tienes a un médico, qué sé yo, colombiano, cubano o argentino, y tienes a una médica o médico chileno ahí. Si tuvieras que hacer una encuesta, ¿a quién prefiere el paciente chileno primero? La pregunta que te estoy haciendo es, ¿existe un acto de diferenciación que hace el paciente respecto de si el médico es chileno me da más confianza, si el médico extranjero me da un poquito menos, o al ser médico automáticamente es igual a si tú quieres, la autoridad del facultativo? Yo creo que eso va de la mano de los sesgos personales, eso es súper complejo pero de poder usted evaluar. habrán hecho encuestas o cosas así, No, y habrá, me imagino, si es que lo que estoy diciendo no ocurre, bueno, eventualmente en los hospitales no pasa, pero si es que eventualmente alguien ha llegado a decir, oye, qué raro, aquí han llegado 3 o 4 personas que prefieren ir a conversar con ese que conmigo, porque yo, no sé, hablo... Yo creo que en general el fenómeno en este país no estábamos acostumbrados a la migración como ocurrió en estos últimos años, un fenómeno social que es nuevo. Todo migración profesional. Y también migración profesional y de todo tipo. Entonces creo que finalmente los fenómenos sociales se replican también a nivel de todos los espacios. Yo creo que como profesionales chilenos también hemos aprendido mucho de nuestros pares latinoamericanos en cuanto a la manera de comunicarse, la manera de entregar información. Yo creo que hay una cercanía que han logrado colegas profesionales y en la que yo veo un valor muy potente y un valor de aprendizaje muy potente también. Creo que la expertise técnica es muy difícil de evaluar, ahí tenemos, por eso también existe este examen de validación que es el EUNACOM, y ahí como colegio lo que más reforzamos es poder validar esta herramienta que tenemos hoy, que es fundamental y que nos permite no solo hacia los pacientes de entregar una calidad adecuada. ¿Cómo se valida una prueba de ese tipo? No, a lo que me refiero es que creemos que el EUNACOM es una herramienta que respaldamos profundamente como colegio. La validamos como herramienta y como filtro de ingreso porque creemos que es fundamental que exista para poder mantener el estándar de atención que tenemos en la calidad en Chile, pero también poder como entre pares hablar en el mismo idioma, creo que eso también se valida. Entiendo perfectamente. Entonces, ahora, hay otra prueba que ¿cómo se llama? CONASEM. El CONASEM. ¿Ese qué es? ¿En qué se diferencia del EUNACOM? Sí, CONASEM es para especialistas, es este organismo que es de evaluación entre pares y que permite validar para una especialidad en particular el ejercicio profesional. Y va de la mano de lo que conversábamos, que a veces es muy complejo para un médico que ya trabajó toda su vida siendo oftalmólogo, psiquiatra, y que los pongan a responder un examen donde tiene que responder temas de anestesia, por ejemplo. Claro. Ya, entonces CONASEM es un mecanismo que permite que a uno lo validen en estas circunstancias. CONASEM es una institución bien respetada, parte de nuestra directiva del Colegio Nacional participa en esta entidad a nivel nacional y nosotros también creemos que es una excelente herramienta para los médicos especialistas. ¿Y la persona que viene del extranjero puede escoger dar el examen EUNACOM o dar el examen de CONASEM? El EUNACOM es el que a uno lo valida para el ejercicio en el sistema público. CONASEM tiene que ver con la especialidad y uno puede habilitar su especialidad. Entonces esos son los dos exámenes que hoy día tenemos como partes de filtro. Entonces, si que alguien viene
hagamos el ejercicio, las recomendaciones, ¿vas al EUNACOM primero, vas al CONASEM primero? ¿Cómo es? Sí, tiene que ver si es que está dentro de la... Hay algunos países con los que existe un convenio, está Uruguay, Colombia, España, que le puede permitir habilitarse para trabajar en Chile, incluso en el sistema privado, sin dar este tipo de exámenes, en el fondo. Ajá. Existen algunos países puntuales que tienen ese convenio, ¿ya? Si es que no, y yo quiero que además trabajen en el sistema público y puedan aportar a la realidad nacional, darle una EUNACOM para poder trabajar en el sistema público, y en el caso del especialista, ir a CONASEM para poder validar su especialidad como especialista dentro del país, en el fondo. Ya, te voy a hacer la pregunta que te hice antes de que partiéramos para terminar, porque esta es la última pregunta. Tú ya la conoces perfectamente, te la voy a repetir para que la gente la vea. Si es que mañana, esto es un ejercicio absolutamente hipotético, mañana todos los médicos extranjeros que están en Chile salieran del país, ¿qué tanto se afecta al sistema médico chileno? Sí, es una pregunta que es muy importante relevarla, porque como he mencionado varias veces en esta conversación, para nosotros como colegio y como pares creemos que la EUNACOM es fundamental. Y en pandemia existieron algunas regulaciones transitorias que permitieron a una gran cantidad de médicos entrar a trabajar en el sistema público sin haber rendido este examen, ante la necesidad que significa una pandemia. Una pandemia, sí. Y eso termina con ciertos plazos y tiempos regulatorios. Nuestros colegas esperan que en el fondo, como todos nosotros, como todos los médicos que egresamos de la Universidad de Chilena, rendimos este examen, esa situación se pueda regularizar. Es muy importante, el colegio ha sido muy enfático de eso con el ministerio y en todos los espacios posibles. Pero también el colegio es bien responsable con la situación del país actual, cómo están abultadas los tiempos de espera y la necesidad de contar con un profesional médico en los centros del país. Y efectivamente, si nosotros hoy día cerráramos esa puerta y tuviéramos que sacar a todos esos médicos, significaría contar con al menos un 28%, al menos digo porque pudiese ser números más grandes, con un 28% menos de médicos atendiendo en el sistema sanitario. O sea, y es un lujo que hoy día no nos podemos dar. Podría colapsar el sistema. Entonces, lo que tenemos que avanzar no es decir como el camino fácil y pasarnos la regulación y saltarla y seguir y seguir prolongando el plazo eternamente, sino que yo creo que si hay algún grupo de profesionales que lleva un tiempo trabajando en el país, por supuesto que han aprendido bastante de cómo funciona nuestro sistema sanitario, han sido fueron un aporte en 2 tiempos de pandemia, y lo que urge es poder regularizar eso, que tanto el Ministerio de Salud se pueda hacer cargo con programas de formación, con toda la regulación que pueda, o con todo el aparataje público, para que podamos integrarlo. Ahora sí que y mantenerlo. La última pregunta, última. Así como de pronto tú escuchas en las discusiones respecto de la inmigración, y donde dices, pucha, aquí llegan inmigrantes que como les puedes pagar menos de lo que le pagas al chileno que hace la misma pega. Bueno, hay montones de gente o propietarios o empresarios que contratan a quien le pagan menos. ¿Existe alguna situación así como similar entre los médicos chilenos y los médicos extranjeros que llegan o no? No, una vez entrando... Porque yo creo que el EUNACOM, por ejemplo, según lo que tú me estás contando, es un buen sedazo para... Sí, no, una vez que ya entran al sistema, el sistema público no tiene diferencia en ese sentido. Así que allí, bueno, más allá de la diferencia que lleva como la antigüedad, que es algo que premia la carrera funcionaria, no va a haber diferencia en el pago. Así que ya entrando, ya habiendo pasado ese sedazo, como bien menciona, no hay diferencias en el pago. Afortunadamente tampoco existen diferencias de género ni otro tipo de discriminación en el sistema público, así que afortunadamente ya los colegas que logran pasar eso pasan a ser parte y son súper bienvenidos, todos son súper bienvenidos. Esperamos que todos los colegas que están llegando puedan rendir este examen, aprobarlo, porque la verdad es que necesitamos también para los desafíos sanitarios. Así que... Bueno, Giselle, te quiero agradecer por haber estado con nosotros hoy día conversando este tema que puede parecer
súper especializado, pero para los efectos prácticos estamos hablando de la salud, que en Chile, una cosa que quizás hace 50 o 60 años no tenía la misma lógica, hoy día necesita probablemente, como tú lo describías, la presencia de profesionales de otros países para generar el sistema que tenemos, que como tú muy bien señalaste, tiene súper buena calidad, prestancia y calidad. Muchas gracias. Sí, yo quería hablar además un punto importante, que hoy día estuvimos como colegio médico en el Juzgado Civil de Santiago, en el 30 Juzgado Civil de Santiago, presentando una serie de antecedentes que recopiló la Sociedad de Anestesias de la Clínica Las Condes. Esto es un tema que ha sido por nuestro colegio... Toda la razón, sí. Por nuestro colegio ha sido un tema que nos ha llevado bastante tiempo. No diría que es de ahora. Ya desde tiempos de pandemia, post-pandemia, empezamos con dificultades, ya sea para el trato con los médicos, con ciertos no pagos de algunos colegas que llegaban y que la verdad recibíamos esto como colegio médico y teníamos poco que hacer porque necesitábamos antecedentes poderosos también para poder levantar las alarmas correspondientes. En estos momentos, el presidente del directorio de la Clínica Las Condes, don Alejandro Gil, se encuentra formalizado por una deuda en cuanto a prestaciones de 2.000 millones de pesos. Sin embargo, la Sociedad de Anestesistas logró recopilar mediante una auditoría una cantidad de papeles suficientes para poder respaldar la demanda que ya presentaron en septiembre. Y con estos antecedentes lograron recopilar una cantidad de alrededor de 70.000 prestaciones que no han sido pagadas, y lo que en cuanto a interés y en el fondo cómo ha ido aumentando la deuda por el tiempo, porque esta deuda viene del año 2021, ya van en 9.000 millones de pesos que estaría debiendo la Clínica Las Condes solo a esta sociedad. Es una cosa que nos preocupa mucho. Hubo una desvinculación masiva de estos médicos, también con una manera súper poco decorosa, en lo que ellos se han sentido como muy perjudicados. Y también es preocupante porque probablemente la sociedad anestesista es un grupo que tiene el poder suficiente para poder levantar una demanda, para poder contratar una auditoría, pero detrás de eso, hacia abajo, vienen todos los equipos de salud que se encuentran en las mismas condiciones. Estamos hablando, para que no nos equivoquemos, estamos hablando, tú hablaste de la Clínica Las Condes, yo tengo mi seguro con mis hijos, se atienden en la Clínica Las Condes. La Clínica Las Condes, para todos los efectos prácticos, y siempre se ha planteado así, casi como el modelo de la Clínica Las Condes ha sido un semillero de grandes profesionales para este país. De hecho, los primeros trasplantes hepáticos del país se realizaron allá, en este centro. Nosotros creemos que es un polo de desarrollo médico súper potente, que ayuda a elevar el estándar también de atención para todo el país, finalmente. Que en pandemia sirvió también prestaciones en estos convenios que se hicieron como... Estoy esperando la coma. ¿Cuándo viene la coma? Claro, o sea, quiero relevar que la Clínica Las Condes nosotros creemos que hay que rescatarla, hay que salvarla de esta administración que ha llevado a estas deudas que son insólitas. Y una de las razones que la misma clínica ha aducido en medios o prensas tiene que ver con la crisis de la ISAPRE y la crisis de FONASA. Sin embargo, esta auditoría tiene cosas muy interesantes, que un 93,2% de los no pagos corresponden a los convenios CLC, no es por no pago de FONASA. La deuda que tienen por prestaciones FONASA son menos de un 1%, ley de urgencia, algunos convenios G muy puntuales, pero la gran cantidad de esta deuda de 9.000 millones de pesos, que es una cifra muy grande, corresponde a convenios CLC. Así que estamos muy preocupados porque es una clínica que no se puede hundir, porque hay profesionales de alto nivel allí trabajando, y porque queremos que esta administración, además de pagar lo que debe, vuelva a tener los estándares de atención de calidad que entendemos que claramente es una clínica que debe mantener finalmente, no nivelar hacia abajo. Giselle Vivanco, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día y contarnos un poquitito sobre este mundo de la medicina real, a diferencia de la tele, que es fácil de entender.